Hola, bienvenidos a la solución de este simulacro de prueba de acceso a la universidad en la materia de física. Empezamos con la primera pregunta, en la que no teníamos opcionalidad, sobre el bloque de oscilaciones y vibraciones. Nos muestran dos gráficas de una onda armónica transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X para tiempo igual a 0 y para posición igual a 0. Y nos pide la velocidad de propagación de la onda, su expresión matemática y la velocidad de oscilación de un punto concreto en un instante concreto de tiempo. Para extraer información a partir de la gráfica debemos ser cuidadosos y elegir siempre puntos que se vean bien. Para la velocidad de propagación necesitamos tanto la longitud de onda, que podemos extraer de la figura de la izquierda, como el periodo de oscilación que podemos tener de la figura de la derecha. Buscamos puntos de repetición, vemos que la longitud de onda son 4 centímetros, el periodo es 1 segundo y de ahí tenemos la velocidad. A continuación introducimos estos resultados en nuestra expresión general de una onda armónica para responder a la segunda cuestión. Para la tercera cuestión, cuando necesitamos la velocidad de oscilación, tendremos que derivar la expresión matemática de la onda respecto del tiempo y sustituir en el instante de tiempo que nos pide el enunciado. Vamos ya con el primer problema del bloque de campo gravitatorio. Nos dice que en un sistema de referencia cartesiano situamos una partícula A de cierta masa y una partícula B de otra cierta masa en otras subposiciones y tenemos que calcular el campo gravitatorio en un punto P. Es un problema en el que tenemos que sustituir, por supuesto, en la expresión del cálculo de campo de intensidad gravitatorio, pero también tener en cuenta a la hora de sumar los vectores la geometría del problema y los ángulos que forman. Aquí os aconsejo un diagrama como el que muestro en la figura. Para el apartado B, fijamos la posición de la partícula A y tenemos que calcular el trabajo que se realiza para llevar la partícula B hasta el infinito, que es básicamente la definición de energía potencial gravitatoria. Conocer bien las definiciones nos puede ahorrar mucho tiempo en los cálculos. Vamos con la segunda opción de problema, en este caso sobre física orbital. Nos dan el planeta Alobek que orbita alrededor de la estrella Eta Mod y nos comparan su periodo orbital y su radio orbital con el de Júpiter alrededor del Sol. Tenemos que calcular la masa de la estrella problema y la energía del planeta problema. Y disponemos de algunas constantes, datos adicionales como la constante de gravitación universal, la masa del Sol y la masa de Júpiter. Siempre que pensemos en dinámica orbital nos tienen que venir a la cabeza las leyes de Kepler y en este caso, puesto que relacionamos periodos orbitales con radios orbitales, pues tendremos que utilizar la tercera ley de Kepler. Sustituyendo para los datos, tanto para el sistema Sol-Júpiter como para el sistema Eta Mod-Alobek, vemos que la masa de esta estrella problema es 1,2 veces la masa del Sol. En cuanto a la energía cinética, bastará con sustituir los valores que ya disponemos, incluyendo el dato de la masa Eta Mod que hemos calculado anteriormente. Vamos ya con el bloque de campo electromagnético. Empezamos con el ejercicio con la opción de propuesta para campo electrostático. Tenemos dos protones de la molécula de hidrógeno separados por una cierta distancia y nos pide en el apartado A la fuerza eléctrica entre ellos. Simplemente consiste en sustituir la ley de Coulomb, los datos que nos dan, y obtenemos el valor de forma bastante inmediata. El apartado B, en cambio, es mucho más complejo. En el apartado B suponemos una situación en la que esa molécula de hidrógeno queda desprovista de electrones, de manera que los dos protones se alejan entre sí, lo que es un problema complicado porque en principio tendríamos que utilizar conservación del momento lineal, conservación de energía cinética, etc. Pero nos dan una pista que nos puede ayudar a simplificar mucho. Dice, puede asumir que el centro de masa permanece fijo, por lo que los dos protones se mueven con el mismo módulo de velocidad respecto a ese punto. Con esa asunción simplemente dividimos la energía potencial entre las dos partículas, repartimos la energía cinética a partes iguales y sustituimos los valores. Vamos ya con la opción sobre campo magnético. Tenemos un hilo conductor que forma un cuadrado de 20 centímetros de lado sobre el que actúa un campo magnético variable. Nos piden calcular tanto el flujo magnético como la fuerza electromotriz inducida para dos opciones de campo magnético variable. Los dos casos se hacen de la misma manera, comentaré solo el primero. Para calcular el flujo simplemente área por campo. Para calcular la inducción derivamos respecto al tiempo y sustituimos en el tiempo que nos pide el ejercicio. Es un ejercicio relativamente directo, aunque tiene también su complicación. Vamos ya al apartado 4, el bloque 4, con dos opciones de pregunta. La primera pregunta es sobre desintegración. Nos dice que el plomo 209 se desintegra por emisión tipo beta y nos dan el periodo de semidesintegración de 3,3 horas y la actividad inicial, 5,5 gigabecquerelios. Nos piden los porcentajes de átomos de plomo y bismuto que hay en la muestra al cabo de una hora. Utilizaremos el decaimiento exponencial que corresponde a cualquier muestra radiactiva, teniendo en cuenta que lo que nos da el ejercicio no es
el periodo no es la constante de desintegración lambda, sino el periodo de semidesintegración. Con el cambio adecuado, con la relación adecuada entre ellos, podremos obtener cuál es el número total de núclidos de plomo que queda al final de una hora y expresarlo como porcentaje como nos pide el problema. Para el apartado B utilizaremos la relación entre actividad y número de elementos. Finalmente, la pregunta 4b, una célula de fotoeléctrica de magnesio, cuya longitud de onda umbral es 339 nanómetros, se ilumina con un haz de luz monocromática de frecuencia 10 elevado a 15 Hz. Calcule la energía cinética máxima de los electrones emitidos, expresando el resultado en electronvoltios. Este es un ejercicio relativamente típico de efecto fotoeléctrico y disponemos de todos los datos necesarios, con lo cual basta con sustituir los valores. Tened cuidado, eso sí, de expresarlo en electronvoltios como nos pide expresamente el ejercicio. Para el apartado B, nos dicen que en otro experimento, con la misma célula, se nos da la información de cuál es la energía cinética máxima de una manera que no es la habitual, sino lo que nos da es la longitud de onda de De Broglie. Y tenemos que determinar la frecuencia de ese haz. Bueno, que no nos despiste esto, al final, a partir de la longitud de onda de De Broglie, igualmente podemos calcular cuál es el momento de la partícula, cuál es su velocidad, y a partir de ahí ya simplemente es un ejercicio típico de efecto fotoeléctrico. Bueno, espero que este simulacro de prueba de física os haya resultado interesante y útil.